Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, dijo una frase interesante: no se debe ser demasiado severo con los errores del pueblo, sino tratar de eliminarlos mediante la educación. En el primer proceso constitucional ganó el plebiscito de entrada, pero se logró educar a la gente mediante programas como este y otros programas también, y en el de salida ganó el rechazo. Hoy la situación es distinta. Ya hay 12 bordes constitucionales escritos, ya hay un proceso para elegir consejeros constituyentes, y hay escaños reservados, escaños indígenas y paridad. ¿Se podrá volver a educar a la gente para que decida correctamente? Esto lo vamos a estar hablando hoy día en este programa, y le damos la bienvenida al segundo programa de este segundo ciclo de La Iglesia Decide. Hoy día estamos con un invitado que ya conocemos, pero antes de presentarlo, quisiera también darle la bienvenida a Felipe. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Raimundo, bien, gracias. Y presentamos a nuestro invitado. Él es Gabriel Celis Datzinger, abogado, magíster en Derecho, doctor también en Derecho, escritor prolífico, tiene un montón de libros para que lo puedan conocer. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy contento de estar nuevamente participando, digamos, en esta reflexión sobre el fenómeno constitucional, que se vuelve a repetir con otros matices importantes, pero se vuelve a repetir bastante rápido. Claro, la pregunta que cayó de cajón y que comenzamos con esta lectura: ¿se podrá volver a educar a la gente para que decida correctamente? ¿Será que la gente está pensando en no rechazar o en aprobar una constitución, salga como salga, para que nuestros políticos no vuelvan a repetir el proceso? Bueno, siempre se puede, siempre es posible. Tenemos otro escenario y podríamos decir que hay que educar a la gente nuevamente. Yo creo que en el sistema electoral, cómo va a funcionar esto, hay todo un tecnicismo, que quizás no es el tema de hoy día, pero ahí hay un punto pendiente. La gente no sabe cómo es este procedimiento y se quedó un poco con la idea del anterior. Y este es más técnico. Eso tiene sus pros y sus contras. Después hay un tema también no menor de qué se está haciendo acá. Ese nuevamente esto que alguna vez se dijo, el poder constituyente originario, por ejemplo, o es más bien derivado. Yo creo que ahí hay un tema. Se terminó diciendo casi la vez anterior que era un poder constituyente derivado al final. Yo aquí aprovecho de mencionar eso, que es un tema un poquito difícil a veces, porque la expresión no tiene nada que ver con lo literal, digamos. Y aquí aprovecho de decir que es un procedimiento, digamos, que emana de la misma constitución. Entonces es un poder constituyente derivado. Eso tiene hartas implicancias, porque supone que hay que sujetarse a límites para conectarlo con los bordes. ¿Qué serían los bordes? Antes habían ciertos límites, por eso que muy mínimos, pero por eso que era en realidad un poder constituyente derivado, porque varios de la convención, varios protagonistas ahí, que todos conocemos, mencionaban que era originario. En un momento casi se estaban arrogando la nueva fundación del Estado de Chile. Nunca hubiésemos tenido como que nunca hubiésemos tenido. Fue así. Hay una madurez muy grande de los otros poderes del Estado que no se pronunciaron. Fue un silencio decidor. Estuvieron muy bien ahí. ¿Por miedo quizás? No, yo creo que un poco como con displicencia, casi yo diría como un papá que se ríe un poquito de la inocencia del hijo. Sí, derechamente. Yo creo que eso fue. Okay. Y como digo, aprovechar de mencionar, antes que nos vayamos quizá a otros temas, que el poder constituyente es derivado. Es decir, viene, podríamos decir, esto del propio Congreso. Pero el Congreso jamás va a tener el poder constituyente originario. El poder constituyente originario, constitucional y filosóficamente, es metajurídico. Okay. Para que le expliquemos a la gente, es decir, no es normativo. Está antes del Estado, está antes del derecho. Okay. Y por eso no tiene límites, ni de fondo ni de forma. Poder constituyente originario, yo puedo fundar un sistema totalitario. Puede ser incluso democrático,
o puede ser por la fuerza. No estamos en ese escenario, eso es importante tenerlo en cuenta como tema de entrada. Perfecto. Hay gente incluso que, viendo los bordes constitucionales que hay, ha empezado a llamar a votar nulo. Gente de la derecha más dura, se podría decir. ¿Qué opinión tienen? Sí, a ver, el tema es gris, ¿ya? Ahí hay gente, digamos, de la mal llamada, yo creo, derecha dura. En Chile yo creo que hay derecha y centro derecha. Yo opino lo mismo. Sí, pero igual yo creo que es importante dar ese comentario. Y hay izquierda dura y centro izquierda. Yo creo que hay una caricatura, creo que es importante que aclararla, que es artificial de los medios de comunicación, como si estuviera este país inclinado, porque si uno dice, perdón el paréntesis, pero es importante, si uno dice que hay una derecha dura, ¿no?, y una izquierda, entonces como que el país estuviera inclinado a la derecha, y es al revés. Exactamente. El país quizás lo fue, pero desde los últimos 3 años está inclinado hacia el otro lado. Eso por una parte. Lo otro, hay argumentos, yo los respeto, los entiendo y los comparto en parte. O sea, no caricaturicemos a los que están por el rechazo. Porque claro, el procedimiento en lo técnico, en lo jurídico, o sea, lo legal, es ilegítimo. O sea, digamos las cosas como son. Y como es derivado, ahí tiene un problema serio de legitimidad. Esto lo digo como académico. O sea, el poder constituyente originario es el único que puede hacer lo que quiera y no tiene ningún, digamos, sometimiento a nada. Y por eso es originario. Pero ya al partir del Congreso tendría que basarse, podríamos decir, en lo que ya había. Entonces el Congreso toma una ley y mueve lo que hay y se sale, podríamos decir, un poquito del marco. Sobre todo lo que dicen los tecnicistas es que el procedimiento cerraba con el plebiscito y se mantenía la Constitución si es que no, ¿cierto?, obtenía los votos. Ese es el borde más... que ese era el borde principal. Entonces, esto es un punto de vista estrictamente jurídico, ¿ya? Como decimos en derecho, más bien positivo, o sea, normativo. Entonces, hay que entender un grupo de la población, y por eso que ahí también hay un grupo de izquierda, yo creo que ahí sí podemos hablar de izquierda dura, que por eso lo rechaza y no lo encuentra ilegítimo. Entonces, claro, obviamente el derecho es más complejo que las puras normas, o sea, hay que ver otro contexto. Pero claro, ese sería el aspecto, como diríamos decir, de explicación de esa tesis. Los aspectos negativos son, yo lo trataría así, aspectos positivos y negativos. Los aspectos negativos serían no poder, ¿cierto?, influir en ese proceso. Yo me veto, ¿cierto?, a participar dentro de esa ilegitimidad. El procedimiento sigue un procedimiento, o sea, tiene un inicio ilegítimo, pero después hay todo un procedimiento legítimo. Entonces alguien podría decir que con eso se valida. Y ahí entonces pierde el votante la posibilidad de participar, manifestar, mandar estos consejeros y por lo tanto olvida, ¿cierto?, esa participación democrática y olvida que igual hay un plebiscito de salida. Claro, entonces para ser... que muy legítimo puede ser, pero la cuestión va. Por supuesto. Por eso hay una situación, de hecho, y ya estamos en eso, como también lo dijimos en la vez anterior, ¿ah? Por eso yo quiero ser bien equilibrado y digamos, explicar, ni siquiera decir la opción, porque eso cada uno lo decide, no es lo que yo vengo a hacer acá, claro, a decir voten por A o por B, pero tiene esos problemas y esos, podríamos decir, esos sustentos. Me parece totalmente razonable, pero tener en cuenta los problemas que eso trae. O sea, ¿de qué me estoy privando? Y como dice Felipe, hay un procedimiento que viene después, hay un plebiscito. sí. Y ya estamos en eso, como repito esa frase que ocupamos la vez anterior, cuando decíamos, ¿por cómo llegamos a esto? Ya estamos en eso. Claro, en los años 90 la izquierda que existe hoy sería ultraizquierda. Exacto. Y la derecha que existe hoy, que le llaman ultraderecha, sería la UDI natural, la derecha natural. Exactamente. Claro, hoy día el marco se ha corrido tanto hacia la izquierda que cualquiera que piense como centro ya es derecha. Claro, Eso es lo que... sí, pienso lo mismo. Un centro-derecha yo creo que sería perfecto. Los amarillos, por ejemplo. Centro-derecha. Los trataron de ultraderechistas. Hoy día son centro... O sea, claro. Y para mí son... Exacto, izquierda, sí. centro izquierda. Sí, amarillos, desde esa antigua, digamos, es la de hace 20, 25 años atrás, la centro-derecha. Claro. Prácticamente, sí. Gabriel, hay Sí. un borde
Sí. que me gustaría abarcar, sobre todo contigo, ¿cierto? En esta área un poco más técnico. Uno de los bordes, que el borde número 5, ¿cierto? Dice: Chile es un Estado social y democrático de derechos, ¿ok? ¿Cierto? Este concepto de Estado social de derechos. Ahí vamos por el tema de los DESC, ¿cierto? Los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cierto? Y después este borde, un poco larguito en general, tiene el principio, ¿cierto?, de progresividad de los derechos. Pero lo que sí me parece interesante, que se lo voy a analizar, dice: con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones públicas y privadas. O sea que, en principio, claro, de derechos, ¿cierto? El Estado Que social. hoy día es de subsidiariedad. Claro, ahí está el punto. Entonces, aquí vemos un principio de subsidiariedad. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Y ¿se mantiene un poco lo mismo que ya veníamos teniendo como este Estado? ¿O tú consideras ya que se aplica un Estado social de derecho ya duro, ¿cierto? Desde el punto de vista técnico, que es un Estado solidario ya grande, ¿cierto? Fuerte, y que Argentino. abarca todo, argentino, claro, que abarca todos los derechos y que el privado no se puede meter, etcétera, etcétera. Ahí, permítanme entonces rápidamente explicar un poco qué es cada cosa. Sería la diferencia, y luego pasamos a la pregunta. Yo creo que este tema es relevante. Podemos darle un poquito más de tiempo. Me parece que es uno de los temas centrales que toca Felipe. A ver, tenemos modelos de Estado de Derecho. Estado de Derecho es la sumisión del Estado, ¿cierto?, de la comunidad y de las instituciones políticas al derecho, pero tiene distintos grados o enfoques de cómo va a ser la relación particulares-Estado, ciudadanía, grupos intermedios, como se les dice también, sociedad civil y Estado. Y esa es la diferencia. Tenemos un Estado que podríamos decir más liberal, ¿no?, en la relación ciudadanía-Estado, se le llama liberal de derecho, y que el concepto central es que participan tanto los particulares como el Estado, pero podríamos decir, bajo la economía social. Bajo digamos, el motor de la economía, a propósito de eso. O el ordoliberalismo también le llaman. También. Sistema liberal clásico. Alemán, claro. Alemán, exacto. Pero esencialmente esto parte principalmente de un modelo más bien anglosajón, ¿no? Tiene su ideólogo, Adam Smith, que es un filósofo económico. Ese es como el modelo más puro, que dice: el Estado tiene que hacer muchas cosas, pero solo las que el particular no puede hacer. Sería la versión un poquito más, no sé si la palabra extrema, pero hablemos más clásicas, más puras, ¿no? O sea, el Estado, lo voy a decir de otra forma, tiene que hacer todo lo que los particulares no pueden hacer. Entonces, al revés, podemos decir que el motor social y económico lo llevan los particulares, y ellos tienen el principal impulso. El Estado, entonces, ¿qué hace? Está de telón de fondo cubriendo lo que los particulares no pueden hacer, ¿no? Es el modelo clásico. Nosotros nunca hemos tenido ese modelo, eso es importante decirlo, ni siquiera en la Constitución original, pero obviamente nos basamos en ese modelo, pero ya del texto original de la Constitución el Estado hace más que eso. Por ejemplo, el Estado subsidia a los particulares. Eso se llama técnicamente actividad de fomento. Eso ya está en los gobiernos radicales. Entonces hay que tener cuidado un poco con caricaturizar, digamos, el sistema de la Constitución del 80 como hiperliberal o neoliberal. Tiene un sustento ahí, ¿eh? Se apoya en ese sistema, pero sobre todo apoya el emprendimiento. Un buen ejemplo de esto muy sencillo son los colegios, que tenemos 3 categorías. Colegios públicos, estaban en el Ministerio de Educación, ahora están en los municipios, ahora van a volver, pero parece que en el camino no les resultó. En que el Estado se hace cargo. Después tenemos los particulares y tenemos incluso los subvencionados, en que el Estado no hace la labor, se la delega al particular y lo apoya. No firma un contrato, sino que lo subsidia y lo fiscaliza. Eso existió siempre en los 80, o sea, eso no es lo que dice Adam Smith. Es un poco para los más teóricos. Claro. O sea, es un Estado que ya tiene una cierta intervención en el tema económico. Ahora, el Estado social de derecho es
más, podríamos decir, mucho más intenso. Parte con la economía social de mercado alemana, pero yo diríamos que va un poco más allá. O sea, en realidad la economía social de mercado, que la inventan los alemanes, es después de la guerra sobre todo, es justamente que el Estado intervenga cubriendo necesidades sociales. Pero si ustedes se fijan, no elimina el libre mercado, pero sí toma un rol más protagónico. Entonces, en el papel, digamos, esta es la parte teórica, es bastante lógico, es una transición del primer modelo al segundo, porque el otro modelo que nosotros no tenemos actualmente es el modelo centralizado y planificado, que en cierta medida lo tuvimos entre 1931, 30 y tanto menos, a 1972, 73, con variaciones de intervención, que el Estado fijaba precios, el Estado intervenía en empresas que supuestamente no estaban produciendo, entonces las expropiaba. Bueno, en realidad casi no se hizo eso durante 30 años. Lo último... El llamado sistema ISI, exactamente. Industrialización por sustitución de importación, exactamente. Que había lo peor. Claro, que bueno... Armaban las tele acá, pero era... Exacto, los repuestos al final... rendían. Exacto, y los repuestos al final se compraban. Claro. Y los últimos años del gobierno de Allende, o sea, pero los últimos años del sistema en el gobierno de Allende, ahí se desnaturalizó. O sea, se tomó ese sistema y se utilizaba, el gobierno decía, esta empresa no está produciendo, así que la expropio y yo voy a tomarla y yo voy a producir. Okay. Que en 6 meses ya esas empresas estaban quebradas. Estaban desastres. Bueno, entonces ahí tenemos los modelos teóricos. Entonces, volvamos ahora a nuestro escenario, Estado social de derecho. Teóricamente es perfecto, es como el equilibrio esencial porque no mata el mercado, al contrario, lo fiscaliza, que eso lo hace la economía liberal, pero además interviene cubriendo los temas sociales. Problemas, vamos al tema. Yo veo esto delicado porque no estamos en Alemania, no estamos en Holanda, no estamos ni siquiera en Portugal o España, que en algunos índices nosotros estamos todavía mejor. Hace 5 años estábamos en la mitad de los índices mejor que ellos. Pero hoy día no tanto. Entonces, volvemos con el tema que hablamos el año pasado. La realidad supera a la legislación. Hay una responsabilidad bien interesante ahí cuando se habla de la responsabilidad fiscal. Eso me parece muy correcto. Pero es una alerta, un cable a tierra. Porque para esto se requieren recursos. Claro. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Recursos financieros. Volvemos de lo mismo que los derechos sociales. El mismo tema, más sutil. Yo no digo que esté en contra de esto, pero pongo la alarma. Me preocupa si vamos a quedar nuevamente en letra muerta. A mí lo que me preocupa es que el Estado social de derecho es tan caro y Chile hoy no cuenta con los medios. Así es. Y puede ser que más adelante aparezcan estos países más grandes, asiáticos, para no dar un nombre, pero que ya se hicieron con parte de la minería chilena, que ya se hicieron con parte del retail chileno, y que llegan un día y le dicen a Chile, bueno, usted no tiene plata, tome. Pero sus puertos, como lo han hecho con África, estoy hablando de China, por si acaso, son míos. Me los dejan en uso durante 20 años, hasta que me pague el crédito. Es peligroso. Peligrosísimo. Y es una forma sutil un poco de tener control de soberanía. Lo hemos visto en el estrecho de Gibraltar. Y el caso, así, además de africano, patético, el de Panamá. Claro. O sea, y es impresionante. Claro. Nadie dice nada. Claro. Y se fue hace un par de décadas Estados Unidos de Panamá, y Panamá hoy día, además de que tienen un sistema de libre mercado, social de mercado, libre mercado, esa suma de cosas, es un país que se disparó. O sea, yo estuve hace como 10 años en Panamá de paso y se veía mucha pobreza, y hoy día tiene unos índices, digamos, que se continúan ese camino, va a estar, digamos, superando a Chile pronto. Entonces el Estado social de derecho requiere países ricos, países con niveles, ¿cierto?, de ingreso per cápita muy altos, niveles de producción que nosotros no tenemos. Además, ha funcionado bien
solamente en países del primer mundo, porque muchísimos países latinoamericanos tienen el Estado Social de Derecho, por dar un nombre, México, no sé, y no vemos que Argentina, no vemos que eso pero están quebrados. haya mejorado. Entonces el Estado además no es productor, es un tema que ahora se ha hablado harto y es así, hasta se ha vuelto coloquial, pero hay que repetirlo, o sea, el Estado no es generador de recursos, No, ni siquiera cuando administra empresas públicas. claro, se alimenta de nuestros impuestos. Exactamente, o sea, entonces yo creo que el problema lo veo en la cultura latinoamericana. No tengo problema con ese modelo, pero creo que en nuestra cultura es peligroso, además que la gente va a exigir. Ahora ya estamos con el sistema. Entonces, de todos estos bordes, esto puede sonar políticamente incorrecto, no tengo nada contra el sistema, al contrario, me parece bien, pero hay que tener sentido de realidad. Nuevamente estamos con este problema de que creemos que la ley o la norma arregla todas las instituciones. Claro. Esto es como un padre de familia finalmente, que ve que si no le alcanza la plata, va apagando las luces más temprano, que no hace cosas que hagan gastar, no llena la piscina, que está en un periodo de ajuste de cinturón, digamos. Esto es así. Y al parecer los países latinoamericanos no aprenden de esa forma tan básica de vivir. Claro, tenemos 10 años de buena aventuranza y nos ponemos a gastar como... Incluso los países nórdicos, qué sé yo, de Noruega, Suecia, que tenían este Estado social democrático de derecho, que hasta los 90 ya estaba quebrado, y tuvieron que volver al ordoliberalismo, al libre mercado, De hecho, y hoy en día están en los índices en la cúspide de libertad económica. empresarial, Muy buen punto, muy buen punto. Competencias Sí. son los primeros. Eso, muy buen punto, porque el eslogan, digamos, en lo cotidiano, es que estos países son hipersociales. Seamos Finlandia, dicen. Exacto, y son hipercapitalistas. Claro. Y eso mismo les ha permitido volver como a retomar, ¿cierto?, ese déficit social. O sea, el capitalismo tiene que fundirse con el tema social, pero si yo aprieto, ¿cierto?, o restringo un poco el motor privado, no voy a poder llegar tampoco al Estado social. Yo creo que además hay a veces un erróneo concepto ahí de la política económica. O sea, se ve un poco como que esta es la política socialista, cuando la economía social de mercado y el mismo Estado social de derecho se tiene que apoyar en un sistema de libre mercado y luego pasar a una intervención fuerte del Estado. Gabriel, tú mencionas que el Estado no produce, ¿cierto? Nunca produce. Palabras sencillas, no produce. Pero también mencionas, por ejemplo, que existen, y esto para que obviamente hagan la aplicación, empresas públicas del Estado. También existen empresas privadas del Estado, claro, etcétera. Pero ¿nos puedes comentar un poco cortito, esto va a pasar a otro tema también, cómo funciona eso? ¿O cómo sería en ese sentido? Porque la empresa pública, si siendo una empresa, debería producir o no produce o no genera... Sí, o sea, a ver, el Estado puede ser dueño de empresas de privados, es decir, puede participar en el sector privado con acciones u otra fórmula, pero la empresa es privada del Estado. Eso es bastante frecuente. Lo que normalmente se promueve en el socialismo es la empresa del Estado, ¿no?, o pública, en que el Estado es dueño del 100%, digamos, del capital y explota una actividad, una industria, un comercio determinado, un servicio. Y jurídicamente no tiene mayor ciencia, eso depende nomás de la legislación. Nosotros tuvimos, no sé si 70, 80 empresas públicas que durante el gobierno militar, el primer periodo, se deben haber devuelto unas 20 o 30 y después otras 20 o 30. Cuento corto, tenemos algo así como 20 y tantas. Entonces, ¿qué significa esto? Primer mito, de que en Chile, digamos, todo es privado. Para nada, o sea, tenemos 20 y tantas, repito, me parece que no es poco, 20 y tantas empresas del Estado, además de empresas privadas donde el Estado interviene. No soy economista, pero no hay que ser muy experto para saber que, no sé si en todas, voy a decirlo muy general, en todas o en casi todas, el Estado va a pérdida.
Porque alguien pudiera decir, oye, pero el Estado, ¿cómo que no produce si tiene empresas? O si el Estado puede producir si tiene empresas. Pero los problemas son los números. Lo tenemos ahora hace poco, con varias empresas que han bajado, no sé si un 2 o un 3% su producción en un año. Entonces, no sé si ahí queda claro un poco la... Bueno, pasa que normalmente el Estado, como tiene esta capacidad del maná, ¿cierto? Le caen los impuestos todos los meses y todos los tiempos. En vez de tener a una persona barriendo 3 metros cuadrados, tiene a 3 personas barriendo 3 metros, digamos. Entonces, la ineficiencia, la ley de los rendimientos decrecientes y el tema en el fondo que no es menor, volvamos a eso, o sea, al final el Estado podría obtener recursos en gran medida de estas empresas, eso es lo lógico, suena bien, pero no ocurre así. Estoy hablando nomás de Chile y de Latinoamérica, no conozco la realidad en detalle. Estudios de Ciper Chile, por ejemplo, dicen que hay cargos, incluso en el Senado, en la Cámara de Diputados, que llegaron a tener en el año 2019-20, llegaron a tener 14 secretarias. O sea, yo digo, a ver, yo soy una persona que a lo mejor sé leer, sé escribir, pero necesito 14 secretarias. Se puede hacer muy ocupado, reuniones, ¿cierto? Uno entiende que hay 15 teléfonos, en el caso de Carol Cariola, por ahí 20 teléfonos, esto... O sea, y lo pagamos nosotros. Sí. Y a eso podemos volver al tema de los impuestos, que al final del día, fíjense como el Estado no produce, o sea, no hace rendir estas empresas por ese motivo, y quizá por las mismas técnicas, no sabemos el detalle, pero probablemente la industrialización hoy día vuela a un nivel muy alto, y a lo mejor hay un tema técnico de que no se está trabajando con las tecnologías necesarias, muy probable. Entonces volvemos al tema, y uno puede ver que el Estado, entonces, ¿de dónde saca los fondos? De los impuestos. O sea, va al sector privado, aunque tenga empresas, y el sector privado está produciendo. Exacto. Si no produjera, o sea, es tan elemental. Una cosa es lo que quizás quisiéramos nosotros, suena muy bien. Y como digo, estamos hablando de la realidad latinoamericana. A lo mejor esta conversación no podría ser llevada quizás a Europa del Norte. No, en Noruega la empresa del Estado que tiene salmones o que tiene petróleo, hidrocarburos, digamos, todas sus utilidades, porque ellos no tienen miedo en llamarle utilidades. Acá el lucro es una palabra satanizada, digamos. El lucro de ellos lo meten en fondos parecidos a la AFP, como para que la gente sepa. Noruega, señores, es ultracapitalista, es un país, digamos, nórdico, que a China también, que nuestra izquierda chilena, claro, que a nuestra izquierda chilena le encanta, pero Noruega pesca sus fondos, sus utilidades, y esto lo pueden revisar en internet, y los mete a un fondo como de AFP para que les dé rendimiento. O sea, es un país que realmente crece con sus empresas, pero en Latinoamérica no se da, porque cuando el Estado latinoamericano pone una empresa propia del Estado, en vez de meter a 2 personas a trabajar, mete a 10, y en vez de tener 5 computadores, tiene 100 computadores, de los cuales el 90% está malo o hay en desuso. Y hay un tema adicional. Generalmente la empresa del Estado es monopólica. También. Y afecta incluso, o sea, daña la libre competencia. Lo podemos ver en la educación, por ejemplo, donde hay colegios privados, pero que no pueden pasar materias que no sean dadas por el Estado. Ese otro tema. Y eso lacera la libertad de cátedra, que es una cosa que no hemos tocado, pero... No hemos tocado, existe, de hecho está legislada, o sea, está a nivel constitucional implícito, pero está en la ley de la universidad, está a nivel legal. Hoy día está, hace unos 10 años, por menos, está regulada la libertad de cátedra, y también esta limitación un poco a, ¿cómo podríamos decirlo? La educación privada, por ejemplo, en este contexto actual, debiera cumplir el mínimo estatal, como unos bordes, un poco ocupando esa expresión, y permitir que se expanda en otros ámbitos. Y a veces se da este problema, o sea, el estatismo genera como que no, todos vamos a pasar lo mismo. Debería ser al revés. Igual que en la sociedad, en el emprendimiento, de ser el mínimo y los programas mínimos, etcétera. Dependiente que a veces uno no los comparta, pero ya, imaginémonos que hay unanimidad en los programas y de ahí, digamos, los colegios privados subvencionados se expanden a otros temas. O sea, puede ser algo tan simple como deporte, educación, cultura, que están tan débiles en Chile, entre paréntesis. Claro, o educación financiera. Por ejemplo, también. Claro.
A ver, pasando Sí. a otro tema, quería consultarte sobre la Constitución. Sí. ¿En qué sentido? ¿Es sano tener un cambio constitucional? ¿Qué dice la experiencia internacional? ¿Qué dice la historia constitucional? ¿Es prudente? ¿Cada cuántos años? ¿Cuáles son los ejemplos internacionales, cierto? Si nos puedes comentar un poco también de eso, desde el mundo académico. Claro, de una perspectiva histórica constitucional. A ver, el cambio constitucional es un fenómeno no legal, no jurídico, no constitucional, ya no es normativo, o sea, que obedece a la realidad, o sea, es producto de la política, de la historia, de las revoluciones, etc. Y eso no es controlable, digamos, por nosotros y por los pueblos, pero igual uno puede ir viendo un análisis. ¿Qué ha pasado en los países que han tenido cambios más violentos o no, o que cambian a cada rato? A ver, curiosamente, en general, si ustedes ven la tabla, digamos así como comparativa, no tengo números acá, pero lo pueden chequear en términos generales lo que voy a decir. Curiosamente, lo digo un poquito irónico, los países del primer mundo tienen cambios constitucionales poco frecuentes. ¿A qué nivel? Al nivel de hacer un nuevo texto. O sea, reforman, la constitución alemana, no sé, tendrá 200, 300 reformas, pero es poco frecuente, y eso hay que anotarlo, que estén haciendo nuevas constituciones. Por ejemplo, en Latinoamérica yo creo que los últimos 20 años, 25, 30 años más o menos, salvo Chile, creo que casi todo, y Argentina, casi todos los países han dictado nuevas constituciones. O sea, estamos hablando en 20 o 30 años están cambiando la constitución promedio. Van a Europa ustedes y con suerte la cambiaron algunos países sus constituciones después de la Segunda Guerra, a lo más. O sea, en los años 40 o fines de los 40, en los 50. Estados Unidos, eso el público lo ha escuchado, pero es bueno repetirlo. Estados Unidos tiene su constitución original de 1787, la de Filadelfia. Con modificaciones. Con modificaciones, pero ojo, las modificaciones son enmiendas aditivas. Exactamente. O sea, son cartas de derechos que se incorporan como un apéndice. O sea, ni siquiera tiene, esto es importante, no tiene reformas propiamente tales, que son enmiendas. Cambiar la estructura de los poderes, qué sé yo. Alemania, por ejemplo, su constitución, los alemanes, para los que están escuchando, son muy estudiosos y sabios del derecho público. O sea, el derecho penal alemán, por ejemplo, esto por más desarrollado por tradición. Por tradición, ¿cierto? Y aparte del tema penal, el tema constitucional es muy fuerte. Y sin embargo, como es sabido, después de la Segunda Guerra, los aliados administraron Alemania y Rusia. Bueno, entonces cuando se administran los primeros años a Alemania, los aliados, obviamente con participación de alemanes, les dictan una constitución. O sea, en el fondo, ellos que eran como los campeones o estaban en las grandes ligas. Venimos a enseñar. Exacto. Sin embargo, negocian y en cierta medida les imponen un poco, conversado, pero impuesto, un texto constitucional y no lo han cambiado. Tienen un montón de reformas, pero no han cambiado el texto. O sea, ellos podrían ser los primeros con la erudición que tienen. Entonces, el cambio constitucional, digamos, de partida, no garantiza nada bueno. No garantiza ninguna mejora. Puede que coyunturalmente, al haber un cambio, salga algo mejor. O sea, eso sería absurdo que yo negara eso. Pero hay que mirar la realidad, hay que mirar... Una válvula de escape. Puede ser, puede ser, pero de hecho, pero de que haya un cambio, normalmente se toma como en Latinoamérica como algo bueno. Va a haber un cambio constitucional, entonces eso ya se asocia, digo, erróneamente, a que va a haber una mejoría de algo. Y no es así, eso es un dogma, digamos, típico de la Revolución Francesa, que la ley va a cambiar la realidad y la va a mejorar. Es un dogma muy fuerte que tenemos. O sea, tú piensas igual o parecido. Nosotros tuvimos a Henry Boyce en el primer episodio y él dice que no hay forma de que salga algo bueno de este proceso. Primero, por la forma en que se está haciendo. Segundo, porque se está haciendo en un momento álgido donde está todo muy fragmentado en pensamiento. Y él también piensa que
5 o 10 cabezas pueden escribir algo mucho más concreto y más técnico que 50 o no sé. Hay un vicio también porque no se respetó el artículo que decía que dejáramos la constitución actual, que no hablamos al principio contigo. Sí, sí. ¿Tú opinas parecido a eso? Comparto plenamente, podría agregar algunas cosas que uno discrepa de algunos detalles, pero comparto en lo grueso. A lo mejor no es políticamente correcto, pero da lo mismo eso. Creo que no lo conozco a él personalmente, pero comparto plenamente lo que él dice en el sentido de que es ilegítimo. Bueno, ya estamos en eso. Ya no es tema, digamos, pero es verdad la objeción que dice él, que es la que, digamos, mencionan los que votan nulo. Segundo, yo también pienso que menos mentes, pero especializadas, funcionan mejor. Encuentro que aquí más participación, en teoría le da más legitimidad, pero proporcionalmente que hayan 70 personas es la nada en comparación con los 18 millones. En cambio que hayan de esos 70, saquemos a 50 o a 60 y dejemos a 10 que saben, ¿eh? O sea, 10 expertos, que todos son expertos, ¿eh? Que el número de expertos, mientras menor, yo creo, que al menos hayan terminado la carrera. Claro, es mejor. Y lo único que dejaría abierto para ¿cierto?, no ser tan negativo es que, claro, no podemos garantizar como fórmula matemática que esto va al caos. En ese detalle discreparía yo, pero es menor, en el sentido que yo no puedo afirmar que por su origen y por cómo está hecho necesariamente va a desembocar en eso. Pero sí afirmaría fuertemente que es un dogma, o sea, una verdad aceptada sin probar, que necesariamente, como se enseña o se dice, este proyecto, por el solo hecho de cambiar lo que existe, va a generar algo mejor. No sé si se entiende el matiz que hice, pero cambio no significa mejora. No, pero para nada. Y todos los argumentos que él da, que me están ustedes transmitiendo, son absolutamente ciertos. Yo no sería tan aseverativo, quizá, eso sí, ya, en el sentido de que necesariamente, porque tampoco hemos visto el texto. Claro. Entonces no podría ser tan enfático en eso, pero... Claro, él se refería más que nada a que el otro proceso tuvo 6 años en la comisión Ortúzar. No, tiene toda razón. O sea, desde el punto de vista técnico, tampoco es perfecto, ¿cierto? Tiene sus cosas, porque ese proyecto pasó después por el Consejo de Estado, claro, que es un organismo, yo diría, no muy técnico, no muy jurídico. Claro. Después incluso pasó por... Eso es lo que más alega, digamos. Sí, se entiende. Que dice que el proceso sería espurio por... A ver, el actual no es más espurio o menos, yo creo, que el anterior. Es que por eso, no mucho ¿cuál más es la diferencia? Porque acá, por ejemplo, se partió con violencia, sí, y en el otro ya estaba Chile, digamos, sí, calmo. Sí, hay esa es una gran diferencia. Sí, el acuerdo el primer acuerdo, el actual acuerdo un poco es la 2.0 del primero, pero el primero es una especie como de jaque político, o sea, claro, pactemos esto, entreguemos esto, pero así pensando un poco en el presidente de la época, entrego esto a cambio de paz. Y nunca hubo paz. Entonces, o sea, de que esto sería un proceso democrático legítimo, para nada, o sea, no es más ni menos democrático que el anterior. Si es por eso, no es más ni menos democrático, con la diferencia que la actual constitución tiene 60 reformas democráticas y tiene una reforma que no se dice mucho, que es la del año 89. Yo creo que de aquí existíamos 2 muy chiquititos, pero o no tanto, no sé, pero esa reforma, autores que no son, digamos, de derecha necesariamente, dicen que ahí incluso estaba el poder constituyente originario, ¿ah? O por lo menos se legitimó la constitución. Tuvo un porcentaje, no sé exacto, pero 92, 93% de la aprobación, fue muy alto, con voto obligatorio. De manera que incluso la constitución del 80 original, que era así un poquito más draconiana, nunca entró a regir, que tampoco lo sabe la gente. Entonces, claro, si vamos a comparar con espurio, no, que una expresión así que se ocupa para la del 80, con la de ahora, no, cada uno tiene sus matices. O sea, entonces se juega mucho con esto de lo democrático. Gabriel, y va a ir cerrando. Sí. Cerrando. Cortito,
esta nueva constitución, este nuevo proceso constituyente está muy marcado en la participación de los partidos políticos, ¿cierto? Hay muy pocos independientes, ¿cierto? Los partidos políticos han tomado mucha fuerza y ellos crearon el sistema, ¿cierto? Claro. Podemos ver Dieron la mano. desde la mano entre ellos, qué sé yo. En la comisión de expertos es hecha por los partidos políticos, ¿cierto? La comisión revisora es hecha por los partidos políticos. La forma. La forma de votar es la misma del Senado, etcétera, etcétera. Y de hecho ahora volvimos a un sistema, ¿cómo se llama? Multipartidista. Claro. Entonces, ahora, y para participar justamente como consejero o en cualquiera de sus facetas, tienes que estar en un partido político. O sea, es imposible llegar a participar Como de este proceso independiente, como muy independiente, es imposible. Cosa que en el proceso anterior se dio muy fácilmente. Entonces, en este sentido, y en la mala imagen que tienen los partidos políticos en general en Chile, que estamos teniendo una muy mala imagen, ¿qué opinas tú de esto? ¿Crees que los partidos políticos, y obviamente tú desde la teoría política, que te manejas muy bien ahí, con tus libros, ¿cierto?, de derecho político, ¿cierto? Y de filosofía del derecho, en ese sentido, ¿qué opinas tú de la importancia de la fuerza que tienen los partidos políticos en la creación de una constitución y en el aporte a la sociedad? ¿Tienen que tener más, menos? Los partidos, según tú, tienen que ser fuertes, tienen que ser... y también hay que mostrar la experiencia internacional en ese sentido. Ok. Como dice Felipe, toda mi visión un poco más es académica, pero con sentido de realidad. Porque como les contaba la vez anterior, yo trabajé casi 20 años en el Estado. Claro. La participación de los partidos políticos me parece necesaria, sana, pero nuevamente hay ley versus realidad. La experiencia, nuevamente lo mismo. Los países del primer mundo, o sea, primer mundo lo digo no solo en punto de vista económico, va de la mano con el grado democrático, ¿cierto? De respeto a instituciones, que no se caigan los gobiernos, etcétera. También marca una tendencia en sentido que son pocos y potentes, pero pocos los partidos políticos, no más de 8. O sea, las grandes democracias, ¿cierto? Son 2 a veces, 3, 5, 6, 8, o sea, máximo 2 por tendencia, 2 de derecha, 2 de... En Chile estamos hablando, yo ya perdí la cuenta, porque es un hiper multipartidismo. 30 y tantos, por ahí. Incluso dentro del Frente Amplio y algunas facciones hay 16 partidos. Claro, los regionales. Entonces, sí, no soy cientista político tampoco, pero si no somos el más, estamos dentro de los top 5 más o menos de los países latinoamericanos. Y a nivel mundial también estamos más o menos en los primeros rankings con más partidos políticos. Eso es nefasto. O sea, primero digo, contrasta con cualquier país serio no tiene más de 8 o 10 partidos políticos. A lo más. Incluso el bipartidismo. El bipartidismo prácticamente lo vemos en las grandes democracias. Entonces, no es que haya un problema con la intervención. Eso uno. Segundo, de que los partidos manejen todo, también me parece insano. Me parece insano porque con este multipartidismo, prácticamente cualquier manifestación, cualquier matiz ideológico se transforma en un partido. O sea, ya la idea del partido que suma una ideología en grueso, donde tú te encasillas, donde el de al lado no se siente tan cómodo con una idea, pero la otra está representada, y por lo tanto ambos, que no son iguales, entran a ese partido porque el de al frente ya es otra cosa. Claro. Esa es la lógica, ¿no? Que está encapsulado en cada partido un conjunto de ideologías básicas de economía, de libertad o de estatismo, según el caso, que sabe que como hay 2, 3 o 4 o 5 partidos, en el de al lado no los tiene. O sea, un partido, yo ingreso, a lo mejor no necesariamente todo lo que está dentro del partido es de mi consecuencia o de mi interés, pero sé que al lado no hay nada. ¿Y qué pasa acá? Que cada partido tiene su matiz. Entonces hay 4 variantes de la tendencia, no se puede centro-izquierda, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Alguien dirá que, bueno, cada uno tiene su matiz. No, porque se produce un fenómeno de desorden. Y además que, como hay tanto matiz, no para nunca, porque siempre aparece un nuevo matiz. Y queda gente fuera de los partidos también, porque como ya son tan específicos, mientras no haga su partido
que dice B.3.4, entonces yo no voy a entrar al partido B. No sé si me entienden la idea. Sí, para causar y finalmente terminar. Sí. Y justamente este problema, mi duda con el tema de los partidos también va enfocada en este proceso actual que vemos está liderado por no más de 10 partidos. Sí. Los partidos grandes, ¿cierto? Sí. ¿Consideras eso tú sano, mejor que, por ejemplo, el proceso anterior? En el sentido de que en el proceso anterior teníamos independientes que eran ellos mismos su partido. Tenemos hasta dibujos, etcétera. Claro, no, en ese sentido sí. A eso voy también, Sí, que como tú muy bien señalas, la democracia un poquito más sana y mejor, tienen menos partidos políticos. Sí, por supuesto que en ese sentido, o sea, este proceso que tiene muchísimos problemas, si estamos comparando con el resto, está mucho menos, digamos, enfermo o dañino. Eso sí, se da por ahí el tema. Bueno, Gabriel, queremos agradecerte porque aquí aprendemos muchísimo contigo y nos encanta también conversar temas académicos, pero a la vez cercanos. Te queremos hacer un regalo. Felipe me va a ayudar. Muchas gracias. Gabriel, Muchas gracias. Y también para Felipe, que nos acompañó. Me hubiese encantado que hubiese un montón de gente aplaudiendo, pero gracias, Felipe. Ahí está. gracias a Un pequeño recuerdo. un recuerdito. Vamos a quisiera acá. Y bueno, Muy nosotros bien. los cristianos estamos llamados no a votar nulo, porque si es para eso, mejor es como no ir, ¿cierto? Hágase partícipe. En el próximo programa tendremos a Eleonora Espinosa, la única candidata a consejera constituyente cristiana. Por favor, vote por ella. Se lo pedimos desde un punto de vista nuestro, de nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y gracias nuevamente, Gabriel, por estar con nosotros acá. Un gusto, un agrado. Gracias, Felipe. De nada. Terminamos este programa y nos vemos en una próxima oportunidad.